Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, deja tu poderoso like, suscríbete que eso es lo más importante y como siempre, pues, deja tu comentario y qué te parece. Bueno, hoy tenemos un video hablando actualmente de lo último que sabemos de la actualización correspondiente del juego. Ya muchas personas, si no has revisado, esto pues ya para que lo revises, el modo noche ya está activo dentro del juego. Solo que vamos a descargar unas que otras cosas, así que vamos a darle. Bueno, vamos a entrar dentro del juego considerablemente como se debe. Y es que, por si no se han dado cuenta, el modo noche ya está activo. Aquí lo podemos visualizar, el modo noche ya está activo. Por si no se han dado cuenta o algo por el estilo, pues tenemos ya las misiones. Algo que quiero destacar, que mucha gente tal vez lo estará pidiendo y dicen, Destro, ¿pero dónde está el modo noche? Bueno, como puedes visualizar, y si sabes leer, ataque y defensa y rey de la colina en trincheras noche 24/7 llega a abril 29 a mayo 8. Exactamente el día de hoy por la noche estarían activando el modo 24/7. O sea que solo va a tocar este mapa por exactamente pues una semana completa. Solo va a tocar lo que sería el modo noche completamente en un apartado en el cual sea de selección de mapa. O sea, sí, el juego como tal, el modo de juego como tal, el modo noche, ya se encuentra en el apartado de mapas. Te puede tocar en la rotación si vos le das aquí donde dice ver mapa. Como puedes visualizar, aquí ya se encuentra añadido el modo trincheras de noche. Aquí lo puede decir tal cual, aquí lo dice incluso, lo pueden visualizar aquí tanto arriba como por abajo, como puedan visualizarlo tranquilamente, de que sí, ya está el modo activo como tal. Así que no se preocupen, el modo 24/7 se activa por lo que sería el día de hoy en la noche. O sea, ¿qué me refiero con modo activo? Que vos seleccionás el modo de juego considerable. O sea, es cierto que tenemos Rey de la Colina Ascensión, pero se va a añadir otro modo de juego más a la lista de partidas. O sea, que solo toque ese mapa, que está perfecto. Que ya de por sí estamos esperando la actualización de la selección de mapas, para que no solo toque el bendito terreno devastado, que créeme que solo eso toca. Ok. Ahora vamos con lo siguiente, que es muy importante, que tengo que destacarlo. A muchas personas en sus dispositivos móviles, en el apartado de configuración de gráficos y sonido, ya le aparece la opción de 90 fotogramas por segundo, y incluso hay gente que ya le aparece 120 fotogramas por segundo, así tal cual, 100 FPS, tal cual. Hay gente que ya le está apareciendo esto y me dice, Destro, tuve que actualizar. No, de repente solo tenés que entrar al juego y así de golpe dice el juego, te los activo. Y yo, ok, está bien, perfecto, me sirve. Hay mucha gente que ya le aparece así que pues si tenés que activarlo, activalo, loco. O sea, nada cuesta, porque a muchos dispositivos móviles ya les está apareciendo la opción que sí son compatibles para poder correr a 90 fotogramas. A la gente que aún no le aparezca para cambiar los FPS, no se preocupen. Al fin y al cabo sí se va a poder. Eso sí, recuerda, solo personas que tengan pantalla de 90 Hz o 120 Hz en pantalla podrán activar lo que son los 120 o 90 FPS. 144, pues básicamente tenés que tener una pantalla de 144 Hz. A mí no me sale porque este móvil que yo utilizo es de 120 Hz en pantalla, solo para que quede claro. A ver, en detalle, pues eso es lo que ha salido mediáticamente con la actualización. Pero ahora, si nos vamos al apartado de eventos, que seguramente no te has dado cuenta de esto, pero aquí está. En el apartado de eventos, también tenemos nuevo evento de categoría, que es el inicio de sesión de la semana dorada. Inicia sesión 7 días, considerablemente, en el cual te van a dar tanto Turbo Bricks como actualmente te van a dar cupones de armamento. Pero lo más importante, la joya de la corona, sería la AKM Cazador del Bosque, una skin completamente épica, gratuita solo al iniciar sesión. Ahora, me decís, esto, ¿para qué me va a servir completamente lo que serían los tickets? Bueno, básicamente puedes conseguir cualquiera de las skins considerablemente que están por acá. O sea, básicamente lo puedes visualizar de que aquí hay un cerro de skins que te pueden tocar. Además de que, pues, imagínate que hay un M760 competencia o incluso tenés un QBZ. Hay varias armas, no solo existen estas armas considerables. Todo este es el pozo de, pues, recompensas que te puede tocar si tiras la firma. O sea, ya es cosa de cada quien, como quieran hacerlo, de conseguir esta arma. Luego, pues, como ya les había comentado, pues aquí está el evento de modo trincheras, como les había dicho. Y listo, básicamente todo eso. Además de todos los eventos correspondientemente que tenemos al día de hoy, entre otras cosas que podemos visualizar dentro del juego. Recuerda recolectar todas las recompensas considerablemente del juego. Y ya por último, y esto lo quiero comentar, recuerda la obtención de las miras térmicas, porque las vas a ocupar para el modo noche. O sea, que quede claro. Recuerda obtener las miras térmicas que, créeme, te van a ayudar muchísimo en el modo noche. Si vas a jugar el modo trincheras, exactamente el día de hoy que se active lo que es el modo 24/7, que solo ese mapa va a tocar,
Recordá conseguir las miras térmicas. Y son 3 miras térmicas, ya lo he dicho. Básicamente solo vas al apartado de armería, que, o sea, tal cual, te vas al apartado de armería, te vas al apartado de accesorio y aquí las tenés. O sea, básicamente para desbloquearlas solo tenés que seleccionarlas y hacer las misiones que te piden. Y recuerda, sé muy preciso porque algunas te piden, exactamente, te piden que juegues con un apartado de especialistas, operadores, exactamente, dice que tenés que jugar con reconocimiento, jugás con reconocimiento, tenés que jugar con ingeniero, jugás con ingeniero, que jugás con apoyo, que si tenés que jugar con asalto, jugás con asalto, que si tenés que hacer tiros lejanos, hacer los tiros lejanos, o sea, no es tan complicado y nada por el estilo. Y ya por último, la joya de la corona, solo quiero destacar mi arma favorita, la K416, que mucha gente me pide y me dice, loco, ¿qué arma es esa? Y es la K416 de toda la vida. Mi arma favorita, con la que más me hago kills, con la que más rusheo a muerte, y literalmente es mi top 1 de todas mis armas que utilizo completamente. Y pues si la querés utilizar, pues así básicamente es como yo la utilizo tal cual. No tiene ninguna complejidad y demás. O sea, básicamente esta arma me ha dado todo y hago siempre mi full rush y mi full viciadas, en fin. Ok, ya por último y para finalizar, quiero que veas esto tranquilamente. Esto lo voy a poner en fuente tal cual. Discúlpeme, aquí está. Ok, perfecto. Ya por último, pues el modo trincheras de noche. Actualmente pienso yo de que está muy bonito, es muy hermoso, es algo visualmente pues muy estético, hermoso visualmente. ¿Qué puedo decir completamente del modo noche? Este mapa pues lo enfoca completamente. Sé que en el modo operaciones habrá por lo menos mínimo 3 mapas de noche. No sé si vayan a activar el primero, seguramente sí, empecemos. Y ya te lo digo yo de que va a valer completamente la pena. Y aquí visualmente, ¿qué te puedo decir? Trincheras, en un apartado casi no se ve. En C se ve un poco porque es atardecer o básicamente sería, mejor dicho, por el apartado del mapa alrededor de que están quemando o que hubo explosiones. Pero créeme, o sea, van a haber cositas que quiero destacar considerablemente que debes de ver completamente. Así que sí, tanto en ataque, defensa, como incluso lo que es la visión nocturna la vas a poder probar y demás. O sea, tal cual. Entonces, queda claro todo. Metieron la AKM gratuita solo por iniciar 7 días. Ya activaron el modo noche. O sea, ya lo activaron considerablemente. Van a meter el modo noche hoy a las 6 p.m. de la tarde en una versión de... bueno, en una selección de modos de juego 24/7. Van a activar las clasificatorias también dentro de este modo de juego. Está perfecto. Hoy lo estaremos jugando completamente en directo. Y actualización correspondiente al sistema de gráficos de FPS. Solo al entrar al juego a muchas personas ya les está dejando poner los 90 FPS o los 120 FPS, dependiendo relativamente cómo lo veas. Cosa que me parece perfecto hasta cierto punto. Ok, está bien, está muy claro todo lo que hablamos a detalle hoy. Estas son las últimas actualizaciones correspondientes que han metido a Delta Force Mobile. No se tiene que descargar nada, visualmente solo tenés que entrar al juego y listo, se activa, porque parece que todo está ya dentro del juego y lo único que hacen los desarrolladores es activarlo. No sé cómo, pero así lo hacen. En fin, cositas de la vida. En fin, muchas gracias por tu apoyo. Nos veremos en un próximo video del canal. Espero te haya gustado y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.